y por eso para mí es un verdadero privilegio, un honor poder platicar con Rosanetti Barrios. Ella es analista de energía, consejera, fundadora de Voz Experta. Escúchela, porque además nos aclaras, Rosanetti, pues con muchísimo tiempo y con mucha claridad estos temas que a veces son tan complejos. Gracias por tomarme la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Luis, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Oye, ¿qué están discutiendo en los parlamentos abiertos? ¿Qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que no quiere la oposición? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, yo lo explicaría así, el gobierno prefiere que regresemos a un modelo que impulsó el desarrollo industrial de México en 1960, esto es cuando la Ujú. CFE se encargaba de todo el servicio eléctrico, hacía todo lo que se tiene que hacer para que México tuviera energía eléctrica en las casas y en las empresas. Ujú. Y también en aquel entonces así era, nadie lo regulaba, nadie le decía, mira, esto tienes tú la obligación de hacer esto o de dejar de hacer esto y las tarifas se calculan así y tú vas a aplicar esto. Y por supuesto, pues en ese entonces no había forma de pensar siquiera en el cambio climático. Claro. Eso es lo que se está planteando entonces ahora, regresar a ese lugar donde tendríamos una empresa eléctrica súper poderosa con facultades que exceden por mucho a las facultades que tiene una empresa eléctrica en cualquier parte del mundo, ya que se pretende que, insisto, que regrese, que ella solita se ponga las tarifas, que ella solita diga dónde va a haber plantas, y esto pues le daría un poder político brutal en el Ujú. siglo XXI, en donde esta empresa además tiene una preferencia por desarrollar plantas a gas natural, donde Claro. su inventario, digamos, sus plantas actuales, que tienen más de 33 años, consumen combustible, en muchos casos Ujú. combustóleo, que es muy contaminante, y esto provoca que los costos para producir electricidad de estas empresas sean más altos. Ok. El planteamiento, entre otras cosas, pasa por cancelar todo contrato y todo permiso que se haya otorgado en los últimos 30 años en materia eléctrica, lo cual Chas. trae una incertidumbre brutal, ya que estamos, como está redactado, dice que al día siguiente quedan sin efecto todos los contratos y todos los permisos, pues eso Ujú. incluye el contrato de tus celdas solares, por poner un ejemplo, Ok. y no hay forma de saber qué es lo que lo sustituye. Por lo tanto, todas las plantas privadas desarrolladas en México, que hoy atienden el 62% del mercado, y Ujú. que nos dice la iniciativa, tendrían el 46%. Sí, muy bien, bueno, hay un impacto ahí económico importante. El problema es que al quedar de golpe sin contrato y sin permiso, no deberían operar, no podrían operar porque no sabes si te va a volver a contratar la CFE, si eres de las que va a volver a contratar o no, ni en qué términos te va a contratar. Entonces, esto, insisto, representa una incertidumbre total para todas esas inversiones, para Ya. los mexicanos en particular, de cómo vamos a obtener nuestra energía, ya que es una realidad. En el mejor Ujú. de los casos, CFE solo puede atender la mitad. La otra mitad la tiene que adquirir de las plantas de la iniciativa privada. Ok. Insisto, no sabemos cómo, pues esto es un riesgo brutal. Es un tema del cómo hacer las cosas y estos procesos a veces chocan mucho con los temas ideológicos. Hay algo que llama la atención en estas discusiones del Parlamento que a mí me ha llamado mucho y se escucha muy bonito. Todo mundo deberíamos de tener derecho a la energía eléctrica, debería ser casi algo así como un derecho humano. Y de Sí. pronto quienes son partidarios de la idea del presidente López Obrador ponen la comparación de lo que está pasando en países como España y dicen, ahí está Iberdrola y ahí están las empresas privadas compitiendo y ahora es tan cara la electricidad que la gente, bueno, pues no puede utilizar ni sus lavadoras y prefiere utilizarlas
en otros horarios, etcétera, etcétera. Bueno, te lo pintan así como una cosa apocalíptica. Así O es. sea, es así, todo el mundo podríamos tener derecho a la electricidad, sería maravilloso, pero Claro. pues hay que pagarla, ¿no? Sin duda hay que pagarla, pero mira, aquí en lo que tú planteas hay dos conceptos que me parecen muy importantes. Una, el derecho humano a tener energía. Suena efectivamente muy válido, como existe el derecho humano a tener alimentación, a tener salud y a tener seguridad. Todos esos derechos humanos, ¿cómo los ha atendido México? Y digamos, evidentemente hay todavía rezagos, pero bueno, existe el derecho humano contenido en la Constitución que acabo de mencionar. ¿Cómo los atiende nuestro país? Con una participación de la iniciativa privada y del Estado. Nunca el Estado, y yo no veo que haya la intención, ha dicho, mira, solo puede haber tantas escuelas privadas y tantas del gobierno. Nada más la mitad y la otra mitad le toca al gobierno. U hospitales. Nada más la mitad van a atender el 50% de la demanda y el otro 50% lo va a contratar el gobierno. ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro. estamos hablando de actividades fundamentales y de derechos humanos contenidos en la Constitución. ¿Por qué a la electricidad se le daría este trato tan distinto respecto de estos otros que también son derechos humanos? Ese es un elemento que me parece responde, la única respuesta es ideología. Ese es un caso. Y luego, ¿qué está pasando en España? Y de repente también nos dicen que en Texas, porque también en Texas pasó lo que fue en febrero. Bueno, lo que está pasando en España responde fundamentalmente a dos elementos. El primero, gas natural. El gas natural que consume Europa es mucho más caro, como llega en barco, es muchísimo más caro, unas 8 veces más caro de lo que nos cuesta en México, porque en México nos llega por tubo del mercado más barato que son los Estados Unidos. Entonces, el gas natural, que es un combustible de alta penetración en todos los mercados eléctricos del mundo, en Europa cuesta sumamente caro y hay situaciones particulares ahí que están pasando con Rusia, que es uno de los productores más importantes, etcétera, etcétera. Primer elemento. Segundo elemento, las reglas regulatorias que le aplican a cada mercado y que permiten reconocer de distinta forma lo que le pasa al precio del día del gas natural. Es decir, lo que está pasando en Europa tiene que ver fundamentalmente con regulación. Ojo, nada, absolutamente nada. Tiene que ver el que la electricidad haya sido producida por una planta privada o por una planta del Estado. Nada. Es el precio del gas natural en particular y la dificultad para llevarlo. Así es. Entonces, en México, pues teníamos un regulador que estaba siendo, conformado de manera autónoma, independiente, es un árbitro, cuyo objetivo es vigilar que los consumidores tengan el mejor servicio en las mejores circunstancias. Y, ojo, no depende, la autonomía está medida en función a no depender de ninguna agenda política, ni de esta, ni de la del sexenio que venga, ni de ninguna. Por una razón, las agendas políticas por naturaleza son de corto plazo y la infraestructura es de largo plazo. Necesitas que alguien técnico, patriota, cuide que la infraestructura y el servicio opere siempre en beneficio de los mexicanos y no de una empresa, aunque sea del Estado. Esto es muy importante, esta idea, es que de verdad es fundamental. O sea, necesitas algo que se regule, necesitas algo que realmente lo garantice, no solamente que se envuelva en la bandera un tanto chauvinista y patriótica o patriotera y pues al final te termine generando apagones. A reserva de que nos des oportunidad de seguir platicando más adelante, yo quisiera preguntarte, ¿qué puede pasar a fin de este mes? Es bien complejo el asunto, pero este tema de
la central dulces nombres, que no le quieren renovar el permiso, que bueno, puede afectar a Iberdrola, pero más allá de Iberdrola, pues a todas las empresas que están metidas aquí en este tema, ¿no? Como Sí. Ternium, Soriana, Biopapel, Kimberly-Clark, Telmex mismo. Digo, tienen ahí participación, no sé si marginal o importante dentro de estos reguladores perdón, de estos de productores de energía. Hay quien lo plantea así como una cosa gravísima que puede pasar a finales del mes, afectando a Sí. más de 455 empresas. ¿Qué es? Sí, mira, lo que sucede ahí, desde mi punto de vista, es fundamentalmente un tema Ujú. de Estado de Derecho Ok, y de certeza jurídica. ok. La ley le permitía a esta planta solicitar a la Comisión Reguladora de Energía con tiempo el cambio, ya que vencía su permiso, este permiso que se otorga, digamos, bajo un régimen legal anterior a la reforma de 2013, y es este permiso, estas características sobre las cuales el presidente dice que se formó un monopolio privado, ¿no? Los malos que pagan menos, Ujú. en fin, ahí a ese universo corresponde este permiso. Este permiso que estaba por vencer, su contrato, digamos, con CFE que le permite llevar la energía que produce una planta privada a sus usuarios, está por vencer. Y la ley le permitía pedir con tiempo el nuevo permiso. Ese nuevo permiso que sí está sujeto a la reforma de 2013, que se acaba este famoso porteo y que pagan menos, en fin, que resuelve el problema técnico para la CFE. Pues no se lo quieren dar. ¿Por De qué? plano. No sé. ¿Qué puede pasar si ese permiso vence y esta planta ya no le puede entregar a esas industrias, digamos? Vamos a pensar que no va a haber corte de energía, pero lo que es una realidad es que el Estado te pone contra la pared y te obliga a comprarle la Ujú. energía, que es más cara. Y si tú como empresa que genera empleos y que genera productos que consumimos los mexicanos, te siguen subiendo los insumos, Pues vas a subir el precio. pues subes los precios. No hay de otra. Exactamente, la inflación es el impuesto más artero que puede tener la pobreza. Y esto suma a la Claro. inflación. Entonces, a mí me preocupa mucho el Estado de Derecho porque la Ujú. CRE simple y sencillamente se niega a dar un permiso. Rosanetti Barrios, muchas gracias por tomarnos esta comunicación, por darnos luz en el tema, literalmente, metafóricamente también, pero bueno, literalmente por darnos luz en este asunto. Gracias, Rosanetti. Estamos Gracias al a habla si ustedes. nos permites. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Es Rosanetti Barrios, analista de energía, consejera fundadora, perdón, de Voz Experta.